¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Y si fuera cierto podcast. Qué felicidad que tengo. Me estoy alejando un poquito del micrófono, me voy a acercar, me voy a acomodar. Estoy un poco nervioso porque tengo dos grandes invitados en esta mesa que ya se los voy a presentar en instantes nada más. Pero antes les cuento que mi nombre es Nacho Alberti, no me lo voy a andar cambiando ahora el nombre para nada. Y les quiero decir que se suscriban a nuestro canal oficial de YouTube, por favor. Ahí abajo aparece el botoncito de suscribirse, la campanita también, para activar todas. Tienen que poner campanita, todas, para que le aparezcan todas las notificaciones de todo el contenido que subimos aquí en nuestro canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay. Hoy vamos a tener un episodio en el podcast más visto de Latinoamérica. Bueno, el más visto de Latinoamérica. Qué osadía de la mía. Pero no importa, hay que pensar en grande, hay que tener fe, familia, es así. Vamos a tratar de un tema, a ver, ¿cómo decirlo? Un tema profundo, un tema interesante, un tema de que muchas personas se imaginan tantas cosas, pero tantas cosas que a la luz de la Biblia vamos a tratar de dejar una respuesta clara al respecto de esto. No solamente de... No le voy a decir nada. No le voy a presentar todavía el tema. Primero voy a presentar a mis invitados, después le vamos a decir el tema, porque el tema es como una pregunta que yo ahora les voy a contar a los invitados, que la quiero dejar para el final. El nombre de este episodio quiero dejarlo como pregunta para el final. Así le estoy cambiando todo el libreto y ellos están bien tranquilos mientras conversamos y charlamos aquí en Y si fuera cierto podcast. Dicho esto, ahora sí, entonces le quiero dar la bienvenida a Anthony Araujo Roncal y a Michael Mercado. ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola Nacho, bien contento de estar aquí, compartir aquí con mi amigo Anthony, muy feliz. Oye, bueno. Interesante la introducción que diste, ¿eh? Dejaste prendido al público, creo. Esperemos que sí, espero que se queden hasta el final y de paso que vayan comentando también si tienen preguntas, porque tenemos la escuela bíblica que después va a ver los comentarios y a ver si hay alguien que se quedó con alguna duda. Ahí el pastor Johnny David Amaral, que de paso está atrás de cámaras, va a estar atento a todo lo que pase. Y aquí está. Muy bien, muy bien, yo Anthony. Contento, feliz de poder compartir aquí. Y bueno, tu introducción es como que, bueno, va a estar un poquito difícil esto, me parece, pero me gusta que podamos tomar este momento para charlar, y sobre todo si es de la Biblia, que siempre es bueno y necesario. Aquí estamos. Para charlar bien descontraído, bien tranquilo, como si estuviéramos en el living de la casa de alguno de nosotros, pero que hay gente invitada y justo sale el tema del Espíritu Santo. Y ahora bien. Sí lo presento. Ahora sí das el tema. Ahora sí doy el tema, el Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo vivir el poder del Espíritu Santo? A mí me gustaría que lo dejemos, que es el título del episodio de hoy, me gustaría que lo dejemos para el final a todo esto, porque deberíamos empezar con ¿qué es o quién es el Espíritu Santo? No sé si hay como una definición, Espíritu Santo, 2 puntos como en el diccionario, y es, dícese de, Pasa que del Espíritu Santo se ha hablado y se dice mucho, se piensa mucho, o sea, difiere mucho el tema de si es una persona, si el Espíritu Santo es una fuerza simplemente, una energía que recorre por nuestro cuerpo. Entonces yo creo que para eso la Biblia tiene mucho para ofrecernos y encontrar ahí las respuestas. Mira, es interesante porque si vamos a la Biblia, me gusta partir con la Biblia, que es uno Por de mis libros supuesto. favoritos, en una de las cartas que Juan presenta, una de las primeras cartas, primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 7, creo que es un buen texto para poder compartirlo. Si me permites, lo voy a leer. El primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 7 dice así: 3 son los que dan testimonio en el cielo, ¿no? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. O sea, aquí yo creo que iniciando ya el texto nos complica un poco la cosa. ¿Son 3 o son uno? Exactamente. ¿Cierto? Uy, podríamos hacer otro episodio no, para hablar de la Trinidad. Todo un año. Sí. ¿Son 3 o son uno? ¿No? Ajá. O sea, voy a leerlo nuevamente para nuestros amigos que están escuchando. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y ahí lo menciona el Padre, el Verbo, ¿verdad? Cuando vamos a Juan nos damos cuenta que el Verbo es Jesucristo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Yo quiero dejar esto ahí. Estos 3 son uno. Pero también es importante, o sea, esa palabra uno tiene doble connotación en la Biblia, o sea, porque cuando, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, donde dice que Jehová es uno, la palabra que utiliza es la palabra ejat en el hebreo, y ejat tiene que ver con uno, pero que tiene varios en sí. Es diferente a la palabra que, por ejemplo, la Biblia utiliza para decir a Abraham: toma tu hijo, tu único hijo. Ese único utiliza la palabra yahid, que es completamente diferente. Entonces, Yahid y Ejat significan uno, pero la diferencia es que Ejat significa uno de varios. En ese sentido, ahora que tú mencionas eso, quiere decir que dentro de lo que es la deidad, el Espíritu Santo también es Dios, empezando por ahí.
Por supuesto. Mira, Tremendo. yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Anthony, ¿no? Y lo que plantea, por supuesto, la Biblia. Yo creo que cuando hablamos del Espíritu Santo tenemos que hablar de esta unicidad, ¿no? De esta unicidad de tres personas. Morris Benden, un autor que escribió aproximadamente más de 30 libros, menciona lo siguiente, y lo tengo aquí. Dice así: si el Espíritu Santo es una persona, entonces en vez de ser un poder al que podemos usar, es el quien nos usa para la gloria de Dios. En lugar de intentar obtener más del Espíritu Santo, debemos preocuparnos de que Él tenga más de nosotros. Wow, muy bueno. Ahora, me quedo pensando en una palabra que dijiste ahí, dice, nos usa. Estamos acostumbrados, en un ambiente cristiano, estamos acostumbrados a algunas frases que a mí me gusta cuando estamos sentados en este espacio, me gusta desmenuzarlas. Por ejemplo, dejar que el Espíritu Santo me use. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se puede explicar de alguna manera? O sea, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos usa? Bueno, yo creo queda que en la frase nada más. Claro, yo creo que ahí tiene que ver mucho entender un poquito la obra de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, porque recordemos que es el Espíritu Santo quien viene a reemplazar a Jesús, ¿no? Ajá. Cuando uno lee Juan 14:16, dice que Jesús le dice a los discípulos, y tendrán otro ayudador, porque yo me tengo que ir, y vendrá otro ayudador, y Él estará con vosotros para enseñarles, para buscarles, ayudarles a encontrar la verdad. Y bueno, si vamos un poquito ahí para terminar de definir si el Espíritu Santo es una persona como Jesús, como el Padre o no, Ajá. la palabra que utiliza ahí Juan, o bueno, en este caso Jesús, la palabra es la palabra alos, que alos significa otro, porque es otro ayudador, alos, pero otro que tiene la misma capacidad que el que estaba hablando, en este caso era Jesús. Oh. Y el Espíritu Santo lo que hace es continuar el ministerio de Jesús, pero ya no solo en manera general, sino también en nuestra vida de manera personal. Está bueno. Mira, cuando hablamos, la pregunta, ¿no? Que nos use. Vivimos en una sociedad donde no nos gusta ser usados. Claro. A nadie le gusta decir, hey, tú estás siendo usado por él o por ella. Y a veces pasa eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nuestros amigos que están escuchando, cuando aquí se habla del Espíritu Santo, lo que dijo Morris Benden, lo que habla la Biblia, ¿no? Nos puede usar. Tiene que ver más que nada con la voluntad, ¿no? Lo que pasa ahora con la sociedad, con el ser humano, es que nos cuesta comprender que aparte de la voluntad que poseemos, hay una voluntad superior a la nuestra. Y esa voluntad, cuando vamos a la Biblia, ¿verdad? Tal vez hay amigos que ahí no creen en la Biblia. Y está bien, lo respetamos. Seguro. Pero pueden haber personas que creen y confían en la Biblia. Cuando vamos a la Biblia encontramos la palabra voluntad. Por ejemplo, citando lo que menciona Anthony, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Uh-huh. Él vino a la tierra por una misión. Pero Él dejó de lado su voluntad para estar supeditada a la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos permitir que el Espíritu Santo nos use, en palabras sencillas, es permitir hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y alguien puede preguntarse, aquí nace otra pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios, Michael? Eso te iba a preguntar. ¿Cierto? ¿Cuál es? Bueno, ¿O cómo conocemos? ¿Cómo hacemos para conocer la Primera voluntad de Timoteo Dios? nos aclaró un poquito esto, ¿no? Está bueno. Timoteo 2:8 dice, el cual quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de su voluntad. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, tiene que ver siempre en salvar personas. Siempre y ahora alguien se pregunta, ¿y salvarnos de qué? Y aquí iríamos al tema del pecado, ¿no? Y ahí entra justamente el trabajo del Espíritu Santo, porque lo que hace el Espíritu Santo es convencernos de juicio, de justicia y de pecado. Entonces, que necesitamos alguien para que nos salve, correcto, ¿no? claro. Que no podemos estar viviendo con nuestra propia voluntad, sino que necesitamos de este halos, de este consolador bien digo, de este hombre que nos debe salvar a nosotros. Qué interesante, pero como hablabas de la sociedad moderna, posmoderna en la que vivimos, y no nos gusta ser usados por nadie, ni que nos den órdenes, ni nada. ¿Cómo alguien puede animarse a probar esto, digamos, a probar esta no sé, esta voluntad de alguien más, digamos, en este caso de Dios a través del Espíritu Santo? ¿Cómo le podríamos decir? La pregunta, si se quiere resumirla, es: ¿hay alguna evidencia de que el Espíritu Santo ha obrado en los humanos, en la historia de la humanidad? Y si ha pasado en algún momento o no. Entonces yo hago esta pregunta porque ahí me lleva a pensar, yo estoy mirando este podcast ahora en este momento y decir, bueno, sí, está bien, todo muy lindo lo que me están diciendo. No sé si me gusta o no que alguien me use, pero por ejemplo, ¿hay evidencias de que ya fueron usados? Así, porque ¿no? ¿cómo sé que es mi voluntad o que es la voluntad del Espíritu Santo? Yo lo pongo como si una persona tiene una deuda muy grande. O sea, no tienes cómo pagar tu deuda y aparece alguien y te dice, oye, yo te ayudo.
¿quién no va a querer la ayuda para pagar una deuda? Ahí sí, ahí sí. Ahí, claro, o sea, desde cómo nosotros vemos, o sea, porque lo que pasa es que a veces el tema de la religión como tal se ha vuelto un tema de, ok, me voy a encajar en algo, o sea, no voy a hacer algo más allá de lo que yo quiero, porque religión es estar encajado, encuadrado en algo. Pero cuando uno ve que la Biblia es mucho más que eso, y lo que el Espíritu Santo es mucho más que eso, uno dice, ok, mira, yo tengo un problema, o tengo un problema de mi carácter que no puedo superar hace muchos años, o tengo una adicción, o tengo un vicio que simplemente intento y no puedo salir de eso, y entonces viene el Espíritu Santo y me dice, oye, yo te puedo ayudar. Ahora, si yo veo en mi condición y digo, me gustaría dejar algunas cosas que me están haciendo daño porque lo estoy viendo en mi vida, entonces el Espíritu Santo puede hacer esa obra. O sea, lo puede hacer de 1001 maneras, pero... Claro, pero ¿cómo sería? Viene el Espíritu Santo y te dice, oye, te quiero ayudar. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Anthony. A mí me gusta la sociología, me gusta mucho ese tema, ¿no? Recuerdo haber leído sobre Sigmund, que le habla acerca del amor líquido, de una sociedad líquida. Y Sigmund Bauman. Sí, exacto, Sigmund Bauman, el grandioso Sigmund Bauman. Y él habla mucho de esto, comparándolo en el tema, y yo creo que ahí tiene que ver mucho la voluntad. Porque pensemos solamente en lo que nos rodea, ¿no? Si hay algo que no me gusta, lo corto. Si hay algo que no me agrada hacer, ¿verdad? O estoy en un lugar que me incomoda, no acudo. Entonces, ¿cómo rendirnos a esta voluntad? En el Antiguo Testamento, en la Biblia, aparece una historia fascinante. Yo tengo aquí anotado, en Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 31, el versículo 3, se habla de la construcción, ¿verdad? Todos ahora queremos construir vidas, matrimonios, hijos. Todos queremos construir una carrera profesional. Y aquí se habla de la construcción de un habitáculo, del tabernáculo realmente, ¿no? Y mira, el texto dice así, porque aquí un hombre es usado por el Espíritu Santo. Y cuando este hombre es usado, pasa algo. Entonces, el texto dice así. En la construcción del tabernáculo se dice que Dios llena a Bezaleel del espíritu de sabiduría, de espíritu de inteligencia, de espíritu de ciencia y de toda clase de artesanía. Esta palabra espíritu que aparece acá es una palabra en su lengua materna que celebra el Antiguo Testamento, que se une con la palabra que aparece también en Génesis, en Isaías y en Joel, que hace referencia al Espíritu Santo. Entonces el texto continúa y dice así: espíritu de sabiduría, de inteligencia y de toda clase de artesanía. ¿Esto qué nos hace pensar? Bezaleel era un hombre que trabajaba haciendo distintas cosas, manualidades, tenía un poder especial, un don especial en sus manos. Pero no basta que el ser humano tenga las cualidades que podemos poseer nosotros. ¿Qué es lo que pasó con él cuando Dios permitió que el Espíritu Santo esté en él, lo use? El tabernáculo fue construido de una manera distinta. ¿Qué quiero decir con esto? A mis amigos que están ahí escuchando tal vez, ¿no? Dale una oportunidad a Dios. Dale una oportunidad al Espíritu Santo en tu vida. Anthony lo dijo, lo que menciona la Biblia, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Alguien puede decir, pero ¿qué es eso de justicia, de juicio? Todos somos pecadores, dice la Biblia. El Espíritu Santo es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí vamos una vez más, Antonio, la palabra voluntad. Rendir nuestra voluntad, no a un ser humano, a Dios. Y yo creo que después vienen los frutos del Espíritu, ¿no? Que es un tema que vamos a hablar después. Bueno. Pero me quedo pensando en, ¿cómo me comunico con el Espíritu Santo? ¿O cómo sé que me está hablando de alguna manera el Espíritu Santo? Digamos, ¿es a través de mi conciencia? Y si es a través de mi conciencia, ¿cómo distingo si soy yo o es el Espíritu Santo que me está diciendo, sí, dale un abrazo a tu amigo? Por ejemplo, ¿no? Está triste tu amigo y decís, che, dale un abrazo. ¿Salió de mí o me inspiró el Espíritu Santo? ¿Cómo, si se puede o no? O si se puede o no distinguir eso. Definitivamente, o sea, el trabajo o la obra del Espíritu Santo en la vida de uno, a veces no lo ves al momento, pero cuando volteas y ves cuánto, por ejemplo, yo me enfoco mucho en el tema del carácter, porque si algo nosotros tenemos que buscar cambiar es el carácter, de una u otra manera. Entonces, si yo veo en mi vida que una vez que yo me rendí al Espíritu Santo porque estuve pidiéndole a Él en oración, a través de la búsqueda en su palabra, porque en su palabra yo comprendo qué hace el Espíritu Santo, y a través de la oración yo le pido que aquello que la Biblia dice, lo haga en mi vida. Entonces, cuando yo empiezo a hacer ese trabajo de buscar diariamente al Espíritu Santo, y yo veo de aquí 5 años atrás, ¿qué pasa si 5 años atrás sigo igual que ahora, por ejemplo? O sea, no hubo ningún cambio. No hubo ningún cambio. ¿Qué pasó allí? Lo que pasó fue que simplemente el Espíritu Santo le pedí, pero hubo algo en mi vida que me impidió hacerlo. Entonces,
¿qué es lo que yo necesito hacer? O en mi mente está, hoy yo tengo que buscar ser mejor que ayer. Y mañana yo tengo que buscar ser mejor que hoy. Si en ese lapso de tiempo yo he visto un crecimiento en mi vida, mucho de aquello tiene que ver con lo que el Espíritu Santo ha hecho en uno en la medida que uno busca al Espíritu Santo. O sea que todo empieza con que yo le pida a Todo Dios. empieza con el deseo de, porque a ver, Dios nunca va a hacer algo que si es que nosotros no tenemos el deseo de hacerlo. Claro. Está bueno. Pues estoy pensando también que como ejemplo tal vez o como analogía, cuando uno tiene un problema emocional, acude al psicólogo, por ejemplo. Claro. Busca ayuda externa. O sea, tampoco es tan tabú. Che, digamos la Tal verdad, cual. el buscar ayuda externa, porque dicen, ustedes los cristianos buscan ayuda externa para que Dios les resuelva todo. Pará, porque también está, cuando uno, como decía, un problema emocional va al psicólogo, cuando uno tiene un problema de salud física va al médico. No está mal pedir ayuda externa. Y cuando hay una enfermedad espiritual o algo espiritual, ¿A quién acudimos? vamos a lo espiritual. Y Dios es espíritu. Está bueno. Está bueno. Mira, este tema es interesante. Primero tenemos que partir o recordar que somos seres espirituales. Las personas que están escuchando en este momento, o sea, crean o no crean en Dios, todos tenemos una necesidad espiritual, ¿cierto? Por eso, o sea, partiendo por eso, ¿no? O sea, los que dicen, no, yo no creo en Dios, está bien, sí, por supuesto, pero yo tengo tal vez una preferencia, ¿verdad? Por Buda, yo practico yoga, esto es parte del espíritu. Hay una palabra que me gusta mucho, no somos seres divino dependientes, todos, en cierta manera, ¿verdad? Seas católico, cristiano, anglicano, evangélico. Somos divino dependientes. Divino dependientes. Todos necesitamos de este espíritu. Ahora, como tú identificas este espíritu, va a tener que ver mucho en la búsqueda y dónde lo buscas. Mira, hay un punto también que me gusta. Esto no es místico o misticismo, porque cuando sale el Espíritu Santo, te dicen, oye, tú preguntas, ¿y cómo sé cuándo me habla? Ahora preguntémonos, ¿será que hay otro espíritu que también nos habla? La Biblia dice que sí. O sea, existe un espíritu que es del antagonista de Satanás que también nos habla. Zacarías, el capítulo 3, el versículo 1 al 3, habla claramente de eso. Cuando el sacerdote Josué se presenta delante de la presencia de Dios, y ahí aparece, ¿verdad? Mis amigos lo pueden buscar, Zacarías 3, 1 al 3, y ahí aparece el ángel maligno, dice, que es representado por un espíritu, y se pone al lado derecho, que es el lado que le pertenece a Jesús, y le dice, hey, Josué, sacerdote Josué, tu vestidura está manchada, le dice así. Cuando vamos a la Biblia, la vestidura manchada representa pecado. ¿Y saben lo que le dice el ángel de Jehová, que representa a Dios en espíritu? Quiten esa vestidura. Y le pone una vestidura nueva y le pone también un efod. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque también el otro espíritu, que es del antagonista de Satanás, también habla, también acusa, también destruye. ¿Cómo diferenciarlo? ¿Cómo diferenciar? Aquí está lo clave, pienso yo. ¿Cómo poder diferenciar esto? Ahora, la Biblia presenta al Espíritu Santo en distintos símbolos. Y yo quiero mencionar, ¿no? Aquí yo tengo acá algo fabuloso que quiero compartirlo con ustedes. Los 7 símbolos bíblicos del Espíritu Santo. Por ejemplo, está el soplo, el viento, que es soplo y viento. Después se lo presenta como agua, como aceite, como fuego. No tenemos tiempo para profundizar en eso, como paloma, pero también se lo presenta como una lluvia temprana, una lluvia tardía, o a veces se lo presenta como una garantía al Espíritu Santo o como una prenda. Mis amigos que están ahí pueden buscar tal vez en 2 de Corintios, el capítulo 1, versículo 21 y 22. Para tal vez pasar a la siguiente pregunta, en cierta oportunidad el pastor anglicano, tocayo mío, Michael Green, no somos familiares solamente de nombre, dijo lo siguiente, nos hemos acostumbrado a esperar que el Espíritu de Dios hable en un suave susurro, con un suave susurro, no con un viento estrondoso, ¿no? Lo buscamos en los estímulos de nuestros corazones o en las resoluciones de nuestros comités. Corremos el peligro de olvidar que estamos hablando de Dios, el Dios que nos creó, el Dios que nos sustenta y posee derechos soberanos sobre nosotros. Amigos que están ahí escuchando, Nacho, Anthony, ¿cómo podemos estar seguros cuando el Espíritu Santo nos habla? La más grande revelación de Jesucristo, que es parte de la deidad o Trinidad, como desean llamarlo, está en la Biblia. No hay otra revelación. No puede decir, mira, el Espíritu me dijo que yo te diga esto. Ten cuidado, ¿qué espíritu fue? ¿Estás seguro que fue el Espíritu de Dios o fue el espíritu del antagonista, de Satanás, del diablo? La palabra de Dios se confronta con la palabra de Dios. Yo creo mucho tiene que ver también con, a ver, o sea, tú no necesitas que alguien te hable, alguien que tú conoces, no necesitas que alguien te hable para que sepas tal vez qué estás pensando en un momento determinado.
con tu esposa, uno con su esposa, con los hijos, tal vez. Basta con una mirada, tal vez, para dar el mensaje que pasa, saber. Como para comunicar Para algo. comunicar algo. Entonces, mucho tiene que ver. Cómo saber si realmente es el Espíritu Santo quien me está hablando o es otra voz que me está hablando. Va a depender mucho de cuánto yo conozca al Espíritu Santo a través de su palabra, lo que dice Michael. Porque si yo paso tiempo con el Espíritu Santo, yo voy a saber, porque, a ver, en mi caso, por ejemplo, mi padre es militar, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando él trabajaba, yo a una cuadra antes de llegar a la casa, yo sabía que ya venía, por la moto que él manejaba y el sonido de la moto. O sea, no necesitaba que él subiera y entrara a mi pieza para saber yo que era él. Claro. O sea, entonces, ¿por qué? Porque había una constancia, era algo de todos los días. Cuando yo hago esto en mi vida espiritual, y yo hago de la Biblia un libro donde abro mi mente para recibir y entender qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer en mí, cuando lleguen esos momentos de crisis o de prueba donde yo tenga que poner en práctica y tomar mis decisiones que debo tomar, yo voy a saber qué hacer. Voy a saber qué hacer. Voy a saber distinguir esa voz porque paso tiempo con esa persona, en este caso con el Espíritu Santo, para poder tomar la decisión mejor. Muy bueno todo lo que estamos conversando. Ahí ustedes que están del otro lado mirando y compartiendo con nosotros, recuerden de, además de suscribirse y de todo, dejar su comentario también, que lo vamos a ir a leer después con la familia, con el equipo de la Escuela Bíblica. Les quería preguntar, porque en la Biblia se habla de, primero para hacer un resumen de lo que estuvimos hablando ahora, para poder comunicarnos o estar en comunicación con el Espíritu Santo, ¿bastarían estas dos herramientas? Es una pregunta. La oración y el estudio de la Biblia, podríamos resumirlo en estas dos cosas, como para decir, bueno, estoy por este camino de comunicarme con el Espíritu Santo. Sí, efectivamente. Yo creo que ahí está, o sea, está la búsqueda a través de la palabra y de la oración. Por ahí hay otro elemento más, siempre hay, ¿no? Pero yo creo que fundamental, o el ABC de la búsqueda del Espíritu Santo es la Biblia y la oración. Mira, mientras conversaban venía a mi mente Schopenhauer, ¿no? Que es conocido como el filósofo, este filósofo que todo lo veía negativo, en todo momento trataba siempre pesimista. Y distintos filósofos que siempre andaban buscando la verdad, se rompían la cabeza, ¿no? Buscando qué es la verdad, hacia dónde va la verdad, cuál es el camino correcto, qué es la vida, ¿no? Pero hay un único ser. Y aquí yo quiero que seamos contundentes con esto, respondiendo a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para el Espíritu Santo que esté en nosotros? ¿Cómo conocerlo? Hay el único ser que fue Jesucristo, hombre, ¿verdad? Que Él unió estos tres aspectos. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para conocer al Espíritu Santo, para tener al Espíritu Santo, ¿necesito leer la Biblia? Inexorablemente sí. O sea, amigo o amiga que estás escuchando, viendo el programa ahora, tienes que leer la Biblia para que puedas conocer del Espíritu Santo. ¿Tienes que orar? Claro que sí. Cuando vamos a Hechos, el capítulo 2, el versículo 36, nos damos cuenta que ellos estaban unánimes, orando, y ahí fue cuando recibieron el Espíritu Santo. Leer la Biblia y orar nos acerca a Dios y nos hace conocer la obra y el designio del Espíritu Santo, por supuesto. ¿Hay alguna diferencia de lo que estamos hablando con algo que menciona la Biblia, que es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Es diferente a esto de lo que estamos hablando, a estar en comunión con el Espíritu Santo? ¿O es algo diferente, es algo particular? No es parte de, o sea, justamente la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida se le conoce como el bautismo diario del Espíritu Santo, se le conoce como la santificación en el Espíritu Santo, es toda esa obra. Pero esa obra se evidencia a través de los frutos. Esto es un punto importante porque, o sea, ¿cómo puedo saber si el Espíritu Santo ya actuó en mi vida? Y cuando uno lee Gálatas capítulo 5, allí están los frutos del Espíritu Santo. Y eso es importante entenderlo porque hay mucha gente que se frustra cuando no puede hacer algo que tanto quiere o alcanzar algo que tanto desea. Se frustra porque simplemente pone todo su empeño, pone muchas ganas, pero algo falla, ¿no? Y yo voy a leer aquí solamente rápidamente esta lista de frutos, del fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas capítulo 5, en el versículo 22. Dice, pero el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, es la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Ahora, ¿por qué me llama mucho esto la atención? Porque
esa idea de que yo puedo amar o perdonar a alguien, por ejemplo, que me hizo daño. O sea, humanamente nadie quiere perdonar, es entendible. Pero cuando uno ve que Dios te invita a amar a alguien, pero es imposible. Lo que pasa es que el resultado de amar a alguien no es el resultado de solo mi fuerza. Es un regalo del Espíritu Santo, es su obra del Espíritu Santo. Claro. Si yo no tengo paz en mi vida, es porque la paz es un regalo que da el Espíritu Santo. O sea, entonces yo puedo evidenciar de que la obra del Espíritu está en mi vida cuando veo que estos frutos o estos hábitos ya están en mí. Claro, no es un día a otro. A veces requiere Es un proceso. Y con eso, por eso le decimos bautismo diario, santificación, un proceso de restauración y de cambio. Pero es lo que el Espíritu Santo hace. Muy bueno. Chicos, estamos llegando al final. Edu me está diciendo de que nos quedan minutos nada más. Yo no sé si Edu vamos a terminar en 3 minutos. ¿Cómo hacemos? Porque tenemos que dar un buen cierre. En 2 minutos no, imposible. No en 3 sino en 2. No en 3 sino en 2. Fue claro. Creo que fue claro, ¿no? Fue claro. Fue contundente. No, pará. Porque Michael me parece que quería decir algo, no sé. Mira, muy breve. Como para resumir, tengo una pregunta más para que hagamos el cierre juntos. En el contexto de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Juan 16:7 es clave. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. El Espíritu Santo estaba adjudicado, prescrito, proscrito, bien digo, ¿verdad?, a la ascensión de Cristo, después de que Cristo resucita. Si Cristo no ascendía a cumplir lo que Él está haciendo ahora en favor de toda la humanidad, el Espíritu Santo no vendría. Yo acá, sin irnos muy a lo profundo en lo teológico, veo algo muy sencillo para nuestros amigos que están escuchando. ¿Quién puede amar tanto a una persona que no abandona? Y Jesucristo dijo muchas veces, ¿no? Yo no los he dejado huérfanos. El Espíritu Santo está acá porque el Espíritu Santo nos hace recordar lo que Dios hizo en este mundo y en nuestra vida. No, muy bueno. No quiero terminar. La verdad, voy a ser sincero, no quiero terminar este episodio. Está buenísimo, hay un montón de cosas que uno podría profundizar, ¿no? Hay un montón de ramas que uno podría profundizar en todo lo que estamos hablando. Pero me queda una pregunta y después, si quieren, hacemos el cierre, que tiene que ver con el pecado contra el Espíritu Santo, que tiene que ver con rechazar, ¿no? Rechazar, pero si ustedes me lo pueden explicar mejor, tal vez, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Y qué se puede hacer contra eso para que no nos pase, tal vez, porque a lo mejor nos puede pasar de manera, no sé, consciente o inconsciente también. Bueno, a ver, primero definir, ¿será que Dios perdona todo pecado? Dios perdona todo pecado. Dios perdona todo pecado bíblicamente, ¿no? Todo pecado. Todo pecado. Menos. Pero y entra justamente el punto, que hay un pecado que es imperdonable y es el pecado contra el Espíritu Santo. Voy a dar la respuesta, yo creo que aquí Michael va a profundizar más. Me lo lanzó, me dijo así, prepárate, tú vas a profundizar, me dijo. Tranquilo, no te preocupes. Lo técnico lo dices tú y dices, está bien, no hay problema. Sí, está bien. Es imperdonable, no porque Dios no quiera perdonar, sino que es imperdonable. Muy bien, eso está porque bien. es el ser humano quien no quiere recibir el perdón de Dios. Oh, wow. Es eso. Para decirlo de vuelta, que nos quede claro a todos. ¿Por qué? Vamos, el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, no porque Dios no quiera perdonar el pecado, sino porque es el ser humano quien no busca el perdón de Dios. Cuando el ser humano no busca el perdón de Dios, por ende es imperdonable. O sea, no es un deseo de... Sino, si Dios no quisiera perdonar, la Biblia sería una total contradicción. Claro. No tendría sentido la palabra de Dios, pero Dios nunca se contradice, está bastante claro. Entonces, ¿cuándo es que cometemos ese pecado imperdonable? Uno, cuando nosotros constantemente pedimos ese perdón del pecado, pero simplemente nunca llegamos a arrepentirnos del pecado. Y por ende, continuamos en el pecado, por tanto no es perdonable. Pero vuelvo a repetir, porque Dios quiere, pero es hermano que a veces no busca. Y número 2, es pecado imperdonable también, porque a veces nosotros mismos jugamos con esa voluntad de Dios de querer perdonarnos. Y decimos, ok, como Dios perdona, entonces voy a volver a pecar. Al final, Dios me va a perdonar porque Dios es amor. Pero al final uno nunca termina por arrepentirse y se convierte en un pecado imperdonable. Ahora sí, Michael, dale toda la parte teológica. Mira, me lo tiró Toda la así. profundidad que Sí. puedas.
Mira, yo soy teólogo, pero no me gusta ser tan teológico en estos diálogos. Sin embargo, recuerdo lo que dice Isaías, ¿no? Dios es grande en perdonar. Hay perdón en Él. Mira, hay algo que quiero compartir con mis amigos y con ustedes. Dentro del lenguaje de la aviación hay un punto que se llama el punto de no retorno, para entendernos. Este término se usa para referirse al punto en el vuelo cuando el avión ya no puede retornar o regresar a su base. ¿Qué es lo que hace? Es el momento cuando el avión solamente tiene que avanzar a su destino. No puede regresar. Las personas que tienen muchas horas de vuelo, los aviadores conocen, estás en el punto de no retorno. Si desea el avión regresar, ¿sabes qué es lo que puede pasar? Puede caer. Entonces, en nuestra vida espiritual acontece muchas veces lo mismo. No debemos de llegar a este punto donde no haya retorno más a Dios. Y para evitar esto, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos nosotros realmente es ser sensibles a la voz del Espíritu Santo en todo momento. Una historia bíblica. Cuando Dios toma a Moisés, ¿verdad? Y le dice, mira, tú vas a ir a hablar con el faraón, pero vas a ir a libertar a mi pueblo. Pero le dice, tranquilo. ¿Por qué? Porque yo he endurecido el corazón de faraón. Algunas personas dicen, un momento, porque Dios es espíritu, ¿eh? Por supuesto, el Espíritu Santo viene en el Nuevo Testamento cuando Cristo asciende a los cielos, pero el Espíritu Santo aparece desde la creación, está presente. Totalmente, totalmente. Está listo. En Levítico, en Números. Entonces alguien puede decir, un momento, entonces Dios está eligiendo quién se salva y quién se pierde. ¿Cómo que Dios endurece el corazón de Faraón? ¿Y por qué manda a Moisés si ya sabía que el Faraón se iba a perder? Bueno, esta palabra, yo endureceré el corazón de Faraón, tiene 11 acepciones en la lengua materna del hebreo. 11 acepciones. Y lo que significa, muy sencillito, para no hacerlo complicado a las personas, es que Faraón ya había decidido ser insensible a la voz del Espíritu Santo. Dios se le presentó de distintas maneras. Ahora, ¿en qué nos sirve esta historia? Y si tú me permites hablar directamente a las personas que nos están viendo, escuchando. Tal vez Dios te está hablando de distintas... No sé cuál es la cámara. Tengo mi cámara. Esta es mi cámara. Muy bien. Amigo, amiga, mira, yo no sé si el Espíritu Santo te está hablando a ti de distintas maneras. Que acudas a una iglesia, que pidas un estudio de la Biblia, que ores, que pidas perdón a papá, mamá. Dios te busca de distintas formas, pero tú vas a tener que tomar una decisión. El faraón, ¿sabes? No se le dio solamente esos 10 episodios de las plagas, ¿no? Él tuvo muchas oportunidades anteriormente. Él incluso dijo, ¿quién es Dios? No lo conozco. Si tú estás en la misma posición de faraón, simplemente di, quiero conocerte, Dios. Y te puedo asegurar que Dios se va a presentar. No llegues al punto de no retorno. No llegues a ese punto. Busca a Dios. Entrega tu vida a Él y tu vida va a poder ser distinta. Muy bueno. Yo iba a preguntar al final cómo vivir el poder del Espíritu Santo, pero creo que fue un buen resumen el que acabas de hacer, sí, Michael. Le dijiste que profundice. Bastante. Yo soy obediente, ¿ah? Yo soy obediente. Y eso que no estaba en el libro de todo eso. Muy bueno. Lo que pasa es que con Antonio nos comprendemos. Muy bien, se llama bien. ¿Son con alguna dupla con Steve Randall? Mira, somos peruanos y yo aprendo de él, entonces nos llevamos bien. Podríamos decir la dupla Araujo Roncal Mercado. Araujo Mercado. Araujo Mercado suena mejor. Araujo Mercado suena mejor. Claro, pues si no parecen tres, parecieron y chicos, tenemos que terminar, pero si hay algo que quieran agregar como para decir, bueno, no quiero que quede suelto este hilito, pueden hacerlo en este momento. Yo quiero decir solo dos cosas. Número uno, lo que dice Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Es decir, lo dijimos, cuando estás enfermo, buscas ayuda. Si hoy sientes vacíos en tu corazón que nada ni nadie lo puede llenar, ese vacío es un vacío espiritual y solo algo espiritual lo puede llenar. Y ese es justamente Dios. Lo que aquí hemos hablado, que es teoría, hasta cierto punto, tiene que terminar en algo mucho mejor que esto. Porque la palabra de Dios no es un libro de información, la palabra de Dios es un libro de transformación. Todo lo que aquí hemos hablado puede ser vivido en tu vida, en tu experiencia, si es que decides tú tomar esa decisión de abrir ese espacio que está aquí, está cerrado en tu vida y decir, ok, vamos a darle una oportunidad al Espíritu Santo. Y vas a ver que el Espíritu Santo nunca defrauda. Muy bueno.
Cerramos entonces con eso. Cerramos ahí, no hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Bueno, en realidad podríamos estar horas investigando y profundizando, pero yo quiero agradecerles muchísimo por hacerse este tiempo, por quedarse acá con ti, nosotros. Nacho, gracias, la verdad que gracias a ha ti. sido un placer para mí poder compartir con ustedes y que los voy a saludar como saludamos aquí, que no lo hice al comienzo, lo hago al final, así que a ver, sí, me gusta. Gracias, gracias. Nacho, gracias. Y si quieres que toquemos de otro tema, simplemente avísanos. Viajamos, tal vez no podemos estar presencial, pero por Zoom. Tú sabes que el Zoom nos acerca. Piénsalo. Bueno, lo podemos Vamos a hacer algo. para seguir grabando. Está bueno. Qué bueno que lo podemos tener aquí en persona. Así A que ti, gracias. Nacho, gracias. A los dos. Y a ustedes que están ahí del otro lado, también muchas gracias por quedarse hasta el final, por compartir con nosotros. Aquí se va un episodio más de Y Si Fuera Cierto Podcast. No olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita, de dejar sus comentarios y de compartir el link de este episodio también con todos sus amigos ahí en las redes sociales, en WhatsApp, por todos lados. Gracias, nos vemos la próxima. Chau, chau.